Se ha olvidado de decir que tengo un huerto ecológico en donde planto fruta y planto hortalizas y que generalmente no me suelo comer porque como está abierto, pasan por allí los animales, se lo comen y no me dejan nada. Con lo cual, dentro de las cosas raras que he hecho en mi vida, lo del huerto en Tarazona, además, como no podía ser de otra forma, es uno de los lugares que me unen más a la tierra, ¿no? Y sí, eso de viajar me ha encantado siempre. Es algo maravilloso. Pero bueno, luego en la tertulia hablamos sobre ello porque yo creo que la Seguridad Social española debería pagar a determinadas personas en determinados puestos políticos, viajar por el mundo para ver lo que hay fuera de España y para que comprueben que en España se vive muy bien. No hace mucho tiempo, un poco antes de la pandemia, di una conferencia en Barcelona en el coto de esta gente ultranacionalista y les comentaba, y nadie supo replicarme. Digo, fuera de España y de la Unión Europea hace mucho frío, pero si ustedes prefieren congelarse, solo tienen que vivir la experiencia de irse una temporada a vivir a uno de esos lugares favoritos que ustedes tienen, llámese Cuba, llámese Corea del Norte o llámese cualquier lugar que no sea del occidente civilizado para que vean que la vida de las personas no vale absolutamente nada. Una de las cosas raras que hice, hoy salía por televisión mi buen amigo Lior Hayat, que es ahora el portavoz del gobierno de Israel para asuntos internacionales, ¿no? Y estaba enojadísimo porque había una periodista, de Linares, por cierto, hablando de que Hamás es un grupo maravilloso que ama la paz, la tolerancia y, por supuesto, la reconciliación. Y estaba una tal Carolina Vescanza, una persona que militó en Podemos y luego la echaron y luego volvió y luego no sé de dónde anda, diciendo que los terroristas son aquellos que han recibido en su país y les han matado a 1.600 personas. No sé, pero de eso podíamos estar hablando largo y tendido. Pero una de las cosas que yo hice viajando a Israel fue entrar en Siria en plena guerra. Y realmente uno se da cuenta de que la vida de las personas no vale absolutamente nada. Absolutamente nada. Y nosotros tenemos la fortuna de vivir en uno de los países más maravillosos del mundo, para mí el más maravilloso del mundo, y de repente hay sujetos que se levantan por la mañana, viven de levantarse por la mañana, avanza el día, siguen viviendo de lo que van hablando y duermen pensando en cómo liquidar España. A mí me parece la locura atroz, más sangrante que podamos vivir y sin embargo la gente nos hemos convertido en una sociedad pasiva. Y lo que son las mayorías silenciosas permitieron que Adolf Hitler llegara al poder y exterminara a muchos millones de personas en Europa. Piensen ustedes lo que perdió Europa, todo ese derroche de inteligencia fue directamente o bien a un crematorio, o a un cementerio, o simplemente desaparecieron. Las mayorías silenciosas a veces tienen que dejar de serlo para que el modo de vida que conocemos no se extinga. Y creo que estamos en un momento muy complicado en lo que es la historia de España. Y quiero dar las gracias a Feliciano porque realmente es el alma bueno, que todo esto organiza. Y a todos ustedes, que ya les digo que para mí ha sido un placer conocerles, algunos ya lo he conocido, ha venido incluso hasta un alumno mío, no sé dónde se ha colocado, pero andará, está allí, se ve que no tiene bastante con clase y quiere más, así que a partir de la semana que viene vamos a tener mucho más, intensamente, para que vayamos mejorando. Lo primero que tengo que decir de este libro es que no nace en contra de nadie, sino que es el resultado de años de trabajo en la universidad, de aprendizaje de mi maestro, que está muy presente también en este libro, y sobre todo del no tener miedo. A veces, insisto, es mejor que te chillen, que te digan sinvergüenza. El otro día en Tres Cantos vino pues un grupo de unas 12, 14 personas, todos conocidos por su militancia en partido de ultraizquierda, a intentar reventar mi conferencia, donde yo solo digo certezas, no me he inventado nada. Todo lo que aparece en el libro, ustedes pueden ir a cualquier archivo y ustedes lo pueden contrastar porque son documentos archivísticos o bien también algo de bibliografía que han escrito personas de respeto en cuanto a su autoría, ¿no? Y por lo tanto
yo no me he inventado nada, sino que está todo en los archivos y por lo tanto es todo contrastable. Evidentemente sobre la leyenda negra ha escrito muchísima gente. Lo que pasa es que casi todo el mundo que ha escrito sobre la leyenda negra lo ha hecho a modo de ejemplo. No porque los ingleses, entonces la Armada Invencible, entonces yo fui a un sitio y me dijeron... No. Yo este libro lo he construido desde cero, sobre todo para explicar al lector qué es España, de dónde viene España. Y sobre todo, y como estamos entre amigos, es que estoy profundamente harto. Estoy harto de la machacona melodía que enseguida y de manera automática, tanto fuera de España como dentro de España, me cuentan aquellos que odian a España. Y es un razonamiento perfectamente asumible. Oiga, usted odia a España, me parece muy bien, pero ¿por qué le odia? No, porque vosotros matasteis a los indios, os llevasteis el oro y la plata y por supuesto os enriquecisteis y por supuesto las miserias que tenemos ahora, 200 y pico años después de la independencia, es culpa de los españoles. De ello vamos a hablar algo seguidamente, pero en todo caso estoy profundamente harto de todas las mentiras que de manera reiterada se dicen sobre la historia y el presente de España. Porque la leyenda negra no crean ustedes que se ha terminado, sino que sigue siendo el elemento que fundamenta distintos movimientos anti-español, tanto dentro como fuera de España. Y por lo tanto, es un libro que no nace contra nadie, pero nace también fruto del hartazgo que yo tengo personalmente como consecuencia de haber entrado en contacto con gentes prácticamente de todos los continentes. Fundamentalmente estamos hablando de América, pero también de Europa, pero también en algunos lugares de África sigue existiendo esa estigmatización de lo español, e incluso esta leyenda negra la podemos encontrar en Asia, con lo cual no deja de sorprender. Y este libro también es un homenaje a esos millones de españoles que construyeron lo que es la España actual que ahora mismo conocemos, y por lo tanto es un homenaje a gentes blancas, negras, asiáticos, gentes que eran altos, gentes que eran bajos, gentes que dirigían expediciones y gentes que formaban parte de esa expedición. Es un homenaje a aquellos que en algún momento de la historia se sintieron españoles y que defendieron el legado de nuestros ancestros y que construyeron entre todos lo que actualmente es el Estado español. Insisto, para mí, y les aseguro que he conocido muchos países en todos los continentes habitados, para mí es el mejor país del mundo. Y por lo tanto, homenaje a Quevedo, a Góngora, a Cervantes, a Blas de Lezo, a Hernán Cortés, a Pizarro, a la expedición Balmis, que es la primera expedición internacional encargada de transportar una vacuna para la viruela. Es un libro dedicado a Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que es aquella primera persona que va a cartografiar la costa del Pacífico norteamericano. A Meléndez de Avilés, que creó la primera ciudad de los actuales Estados Unidos de América. A San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, a Jiménez de Cisneros, al doctor Navarro, a Isabel Zendal, a Santiago Ramón y Cajal, pero también a Carlos I, a Felipe II, a Carlos III y a muchos de estos monarcas españoles cuya finalidad, más allá de la política que ellos tuvieran en mente, cuya finalidad era engrandecer una monarquía que se extiende, como bien ha dicho ahora mismo el profesor Aguilera, se extendía por todos los continentes conocidos y en cuya monarquía nunca se ponía el sol. El libro lo he articulado en una serie de bloques, ahora los desarrollaré, pero es muy importante saber el porqué de estos bloques. El primer bloque era España, los españoles y sus símbolos. ¿Se creen creer ustedes que nadie sabe cómo se llama el himno de España? Yo a mis alumnos todos los años le pregunto, oiga señores, ¿ustedes son españoles? Sí. ¿Cómo se llama el himno de España? Y empiezan chumba, 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 chumba. Y digo, no, es que el himno de España no se llama chumba, 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 chumba. El himno de España es la marcha granadera o marcha real. Tiene nombre. Otra cosa es que nuestro himno no tenga letra. Vale, perfecto, te lo compro. Pero ¿cómo se llama el himno de tu país? Es que no lo sabe nadie. Y me parece
absolutamente una barbaridad. ¿Cómo un español no sabe cómo se llama el himno de su país? O sea, es que eso no pasa en ningún sitio del mundo, pero aquí sí pasa. Y los españoles no somos todos iguales. Hay gente alta, baja. En mi familia hay gente pelirroja. En mi familia hay gente con ojos claros. En mi familia hay gente, pues como yo, moreno. Y somos todos españoles. O sea, el prototipo de español, Antonio Banderas. No, más allá de Antonio Banderas hay más gente. Un bloque dedicado a eso. Luego, por otro lado, a los históricos territorios adscritos a la monarquía hispánica, a lo que actualmente es el territorio español, fundamentalmente. Pero, oiga, es que España es un proyecto histórico. O sea, a mí no me pueden decir, no, es que España... No. España, el Estado español actual lo podemos conocer fundamentalmente a partir del siglo XVIII y fundamentalmente a partir del constitucionalismo. Pero España como nación es un proyecto histórico. Desde el año 711, en el cual se produce la invasión musulmana, se está hablando de la pérdida de España y se está hablando de la creación de... Esto, si ustedes leen al padre Gonzalo Martínez Díez, se lo va a explicar perfectamente. Incluso algunos niegan el concepto de reconquista. No, es que no hubo reconquista. La escuela de Salamanca del malogrado profesor Tomás y Valente. Oiga, es que el Cid Campeador, cuando va a cobrar parias al rey musulmán de Almería, le dice algo textual. Ahí están los documentos. Venimos a cobrar parias porque no somos lo suficientemente fuertes como para echaros más allá del mar de donde vinisteis. Y los cronistas medievales están hablando de esa España que desaparece por la invasión musulmana, pero que hay que volver a construirla. El cronista de los Reyes Católicos, Hernando del Pulgar, hace una comparación maravillosa. La corona es la cabeza de ese cuerpo celestial. Y dice, ¿qué más da que a ese cuerpo celestial llamado España le falte un pequeño apéndice llamado Portugal? Porque Portugal sigue siendo también para esos cronistas medievales parte de ese sueño histórico de España. Cuando un marino iba de Goa a Lisboa no decía voy a Portugal, decía voy a España. Porque en el concepto del mundo medieval, pero también de la Edad Moderna, existía esa idea de España. No existe, políticamente hablando, pero sí existe el concepto de España como vertebración que uniese a todos los cristianos bajo un mismo territorio. Y la corona de Castilla se construye de una manera distinta a la corona de Aragón. Mientras en la corona de Castilla el poder que ejerce el monarca es mucho más amplio, gobierna con mayor intensidad de poder, en la corona de Aragón funciona el pactismo. Y no es lo mismo el derecho aragonés que el derecho catalán, que el derecho valenciano, que el derecho de Mallorca, pero también de una serie de territorios que se van a extender por todo el Mediterráneo en esa corona de Aragón, que se extenderá en el siglo XIV hasta los ducados griegos de Atenas y Neopatria. Por lo tanto, cuando hablamos de la España de los Reyes Católicos, estamos hablando del triunfo de ese proyecto de integración territorial en unas mismas manos. Pero no estamos hablando de ningún país que tuviera el mismo derecho, las mismas instituciones, ni tuviera una misma formulación jurídica, sino que lo que tenemos es que en una misma mano se han integrado los territorios españoles, de esos que están hablando los cronistas. ¿Qué más da que tenga distintos ordenamientos jurídicos? Eso ya lo conseguiremos, si hay que conseguirlo, en el futuro. Y por lo tanto me parecía muy importante hablar de esos territorios adscritos a esta soberanía de lo que es la monarquía española. Y por otro lado, ya empiezo a entrar en materia. Si tú ya sabes que España no es un país uniforme, jurídica y políticamente hablando, desde el mundo medieval, porque eso no es así, lo que sí tenemos que ver es que cuando se han integrado esos territorios, tienes que conocer cómo se han integrado, cuál es su ordenamiento jurídico, cómo se ha formado, cómo funciona, para saber perfectamente una persona que venga de cualquier lugar del mundo, oiga, es que España no es un país uniforme, jurídicamente hablando, sino que es un proyecto histórico del cual, desde el mundo medieval, se está construyendo. Tras ello,
ya me meto directamente en la faena de hablar de los elementos permanentes en el discurso de los defensores de la leyenda negra antiespañola. Y aquí hay un bloque que es más o menos el mismo siempre. Felipe II, la Inquisición, la expulsión de los judíos y el tema Antonio Pérez. Siempre está funcionando en torno a lo que es lo antiespañol sobre estas figuras. Felipe II, el rey malvado, el rey absoluto, el rey que quiere acabar con todos y el rey que muchas veces se olvida que curiosamente fue rey consorte de Inglaterra a través del matrimonio con María I. Entonces, esa parte no se cuenta. De hecho, recuerdo en el Cervantes de Manchester, hablándole a los británicos de Felipe II desde la perspectiva de monarca consorte de Inglaterra. Ni siquiera los ingleses sabían que Felipe II había sido rey consorte. Y cuando les explicaba lo que es el cisma anglicano y que cuando muere Enrique VIII, su hija María se convierte en una nueva defensora del cristianismo católico, y les tuve que explicar de dónde venía la palabra Bloody Mary, la bebida que se bebe en ellos, María la Sangrienta. Los ingleses tampoco sabían su propia historia. Pero si los ingleses no saben la historia de Felipe II en torno al mundo británico, imagínense los españoles lo que vamos a saber. Aquí todo se centra en la Invencible. Ahora hablaré de ello. Por otro lado, la Inquisición. La Inquisición, yo siempre he dicho que con motivo de la religión se arañe la cara de una persona, a mí me parece una barbaridad. Yo ya he dicho mi posición. La religión es bondad, tolerancia y abrazo. Dicho lo dicho, si comparamos la Inquisición española con la Inquisición medieval, que dependía del Papa, o determinadas prácticas realizadas por Lutero en las persecuciones religiosas en Alemania, o la cuestión de los británicos y el cisma anglicano, o lo que sucedió en Estados Unidos, en esas colonias británicas y luego Estados Unidos en torno a las persecuciones de aquellos que no profesaban determinadas prácticas religiosas, la Inquisición española, vamos, es como la Madre Teresa de Calcuta. Insisto, salvando las distancias y sabiendo que con arañar a una persona en nombre de la religión a mí me parece una barbaridad, pues oiga, no comparemos la Inquisición con otras fórmulas religiosas existentes a lo largo de los tiempos. En la actualidad, de los 10 mayores grupos terroristas existentes en el mundo, estamos hablando del año 2023, 9 son grupos terroristas influenciados por una mala comprensión o una mala praxis de lo que es el Islam. De los 10 mayores grupos terroristas del mundo, 9 tienen este origen. Las guerras religiosas siguen estando muy presentes a lo largo y ancho del mundo. Pues se sigue hablando de la Inquisición. De hecho, algo muy curioso, cuando uno hace alguna maldad en algún país del mundo, me ha tocado decir, claro, porque vosotros tuvisteis la Inquisición. Digo, pero por favor, ¿qué me está diciendo este señor? Y de ahí viene que la Inquisición sea también parte integrante de lo que es este libro. La expulsión de los judíos, otro tema recurrente en torno a lo que es la leyenda negra española. Lutero despreciaba a los españoles porque teníamos sangre judía. Pero también es muy curioso que en Italia se nos acusara a los españoles de todo tipo de aberraciones porque teníamos sangre judía, lo cual no deja de ser elocuente cuando en España, efectivamente, los judíos se habían mantenido y se habían respetado a lo largo de los tiempos, más allá de algunas matanzas injustificadas, pero también es cierto que los judíos cuando son expulsados de España, previamente han sido expulsados prácticamente de toda Europa. De hecho, muchos de ustedes conocerán la familia Coronel, que habían sido una gente muy notable en la época ya de los Reyes Católicos y luego en adelante. La familia Coronel desciende directamente del gran rabino de España.
Con lo cual, aquí lo que estamos viendo es que los reyes católicos fomentaron, más allá de lo que es la expulsión, fomentaron lo que es la conversión. Y luego existe también la figura de los tornadizos, gente que optó por marcharse, luego regresaron y se acabaron bautizando y luego efectivamente acabaron integrándose en la sociedad, más allá incluso de la existencia y la proliferación de lo que son los estatutos de limpieza de sangre, en donde tú tenías que probar tu linaje de cristiano viejo. También hay una parte, insisto, muy importante en torno a lo que es los judíos, la expulsión de los judíos, o incluso que actualmente ustedes viajan a Israel y gran parte de la población que habita en este país que yo quiero habla español, pero habla español porque vienen de muchos países iberoamericanos, sobre todo argentinos, chilenos, mexicanos, pero porque ven las novelas, los culebrones. Y entonces te hablan en español con acento venezolano o con acento colombiano porque han aprendido español a través de estas series de televisión. A los españoles se nos acusaba a lo largo de la Edad Moderna de llevar sangre judía. Y esa es la crítica. Pero por otro lado se nos acusaba, Erasmo de Rotterdam no quiso venir a España porque decía que España apestaba a judío. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Y finalmente, como ya les he dicho, el tema de Antonio Pérez. Antonio Pérez era un tema recurrente. Tal y como ha dicho Bruno, es el secretario de Estado de la zona norte. Se había dividido la Secretaría de Estado, una parte de Italia, otra parte para el norte. Y Antonio Pérez ha sido apadrinado por su padre, Gonzalo Pérez, también secretario de Estado, y ha subido todos los escalafones posibles hasta llegar a este gran, magnífico puesto de la administración. Carlos I llegó a denominar al Consejo de Estado la piedra angular de su monarquía, pues él era el secretario del Gran Consejo, conforme así lo entendía la monarquía, y por sus manos pasaban todos los asuntos más importantes para lo que es el propio sostenimiento de la monarquía. Pues bien, Antonio Pérez, que era un corrupto, como bien ha dicho Bruno, forma parte de ese grupo potente que controla la administración y de repente el héroe de Lepanto, don Juan de Austria, envía a su secretario porque no le llega la información, acaba matándolo, en principio con la aquiescencia de Felipe II, pero luego más tarde Felipe II se da cuenta de la traición. Es cuando Antonio Pérez es detenido, es interrogado en una cárcel castellana, en donde confiesa, bajo tortura, muchas de las acciones que había realizado. Luego consigue escapar, cruza la raya de Aragón y aunque él no había nacido en Aragón, solicita, porque así podía hacerlo por su linaje, su naturalización de este reino. Aquí es donde estamos comprobando perfectamente que cada territorio, Corona de Castilla, Corona de Aragón, tenía distinto ordenamiento jurídico. Y finalmente vemos a una persona joven, Juan de Lanuza, el mozo, hijo de Juan de Lanuza, también Justicia Mayor de Aragón, que levanta, son las famosas alteraciones de Aragón, intenta levantar a Aragón contra su legítimo rey, Felipe II, y finalmente lo que acabamos contemplando es cómo le acaban cortando la cabeza. Pero Antonio Pérez, lejos, como bien dijo Bruno, a lo Puigdemont, acaba largándose de España, dejando los problemas a otro, primero va a Francia, luego acaba en Inglaterra, y es quien escribe esa gran obra destinada a desprestigiar a Felipe II y se convierte en un elemento coadyuvante al desarrollo de lo que es la leyenda negra. Finalmente, todo eso es aprovechado por los enemigos de España. Es aprovechado el asunto Antonio Pérez por los ingleses, fundamentalmente. Es aprovechado el asunto de la Inquisición prácticamente por todos, cuando la Inquisición, si lo comparamos con otros, ya vemos que no era tan letal. Es aprovechado la figura de Felipe II para criticar y acabar con España, y es aprovechada la expulsión de los judíos cuando otros previamente lo habían hecho y los monarcas españoles habían sido los grandes protectores de los judíos a lo largo de los tiempos. Todo para atacar a España. Evidentemente, en esa época no había
no había medios de comunicación tal y como los conocemos actualmente. De esta forma, lo que se está usando fundamentalmente es el panfleto. El panfleto y el llevar a todos los lugares posibles la maldad de los españoles y de sus gentes y de sus monarcas. Y luego, todo esto, ¿dónde lo he ido materializando? Esta parte la he construido directamente con documentos archivísticos. Y por lo tanto, la leyenda negra en tierras de Europa y el Mediterráneo. No sé si saben ustedes que todavía a día de hoy, en determinados lugares de los Balcanes, sobre todo en Grecia, en Bulgaria, y todavía algo, pero muy poquito ya, en lo que sería Serbia, cuando alguien quiere lanzar una palabra que desprestigie a todos, aquí en España haríamos una especie de mezcla de hijo de Satanás, tú no sé cuántos, tal. Allí directamente se dice, ojalá te entre el mal de los catalanes. Año 2023. Todavía se sigue usando esa palabra, ya no tanto, pero se sigue usando esa palabra. E incluso en canciones populares, estas que cantan en las verbenas, en los pueblos y tal, sigue metiéndose todavía la cuestión de la maldición que hay que lanzar a los catalanes. ¿Y de dónde viene todo esto? Siglo XIV, Atenas y Neopatria. La presencia de los almogárabes al servicio de la corona de Aragón, cuando allí hicieron, parece ser, una matanza. Entonces, cuando alguien quiere decirle, tú eres lo peor de lo peor, en España tenemos varios nombres, pues ahí directamente, ojalá te entre el mal de los catalanes.